Cuando hablamos de identidad de género, ¿estamos hablando también de identidad sexual? Es una pregunta muy importante y para responderla necesitamos reconocer quiénes somos. Como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Hay componentes medibles, observables, verificables, cuantificables. No es que lo asignen al nacer, es que se reconocen desde el nacimiento cuando vemos que hay hombres y mujeres. Y esto es importante desde la identidad sexual, reconocer la biología. Sin embargo, en los años 80 más o menos empezó a hablar de la teoría de la socialización de los roles sexuales. Es muy interesante porque hay un reconocimiento de las expectativas socioculturales en la masculinidad y la feminidad, las expectativas que se transmiten y que moldean el comportamiento. Sin embargo, el problema es cuando generalizamos esto y pensamos que el ser hombre o ser mujer solo tiene que ver con esta dinámica de socialización y de expectativas sociales. Eso es parte, la subjetividad, la forma de expresarnos es parte de nosotros, pero no lo es todo. Yo no puedo presentarles por un lado mi alma, por otro lado el cuerpo y por otro lado el espíritu. Conceptualmente quizás los dividimos para poder entender algunos fenómenos. Eso lo hacen las ciencias y las disciplinas, la biología, la medicina, la psicología, la sociología, pero cuando separamos para entender el concepto, realmente necesitamos ver la integración en la vida real. Nuestra identidad sexual biológica debe estar vinculada con nuestra identidad de género para que haya una plena aceptación. Estamos hablando mucho de aceptación de subjetividades, emociones, pensamientos o aceptación también de temores, de conflictos, de vergüenzas, de dificultades, pero no de aceptación de nuestro cuerpo. No estamos hablando mucho de la aceptación de quienes somos y necesitamos recuperar ese tipo de aceptación, la aceptación de todo nuestro ser. Ahora, aquí hay algo importante. El problema es cuando la sociedad se ha quedado solo con estereotipos de masculinidad y de feminidad. Y eso también es muy perjudicial, como pensar que todos los hombres nos comportamos de la misma manera y todas las mujeres se comportan solo de una manera, cuando en efecto nuestros temperamentos y personalidades nos lleva a tener expresiones diferentes de masculinidad y expresiones diferentes de feminidad. ¿Cómo es esto? Pensemos que hay hombres que se dedican más a la lectura, a la contemplación de la naturaleza, a actividades menos físicas. Y no quiere decir que estén perdiendo categorías de la masculinidad. Cuando hay hombres que se dedican más al deporte, a las actividades extremas o actividades que involucran mucho su cuerpo y su musculatura. Pero tampoco hay una categoría superior o inferior de masculinidad allí. Son expresiones diferentes. Y en el mundo de la feminidad estamos viendo también lo mismo. Mujeres que expresan mayor o menor simpatía con las actividades físicas, con el liderazgo, con el deporte y otras con elementos más contemplativos, más relacionales. Pero hay diferentes expresiones de esa feminidad y diferentes expresiones de masculinidad. Sin embargo, desde la identidad reconocemos que hombre y mujer nos vamos identificando desde el mismo nacimiento, pero aprendemos a comportarnos y a vincularnos con otros. Si estamos viéndonos de una forma integral, estamos viéndonos de manera saludable. Cuando sentimos algún conflicto, quizás tenemos ese conflicto con los estereotipos de masculinidad y los estereotipos de feminidad, con nuestras experiencias de vida, con lo que se nos enseñó que debería ser el hombre y debería ser la mujer. Pero cuando reconocemos que podemos amar quienes somos, integrar nuestro cuerpo, integrar nuestra alma en una perspectiva saludable, vemos lo que Jesús vio cuando dignificó a las mujeres y a los hombres en sus acercamientos, cuando llamaba a los discípulos, cuando las mujeres se acercaban también a aprender de él y las defendía en una época en las que deberían estar segregadas de sus espacios. Vemos la dignidad en cada hombre y en cada mujer. Entonces, recuerden, tenemos elementos observables, medibles, verificables, cuantificables, como nuestro cuerpo, son características objetivas y biológicas, son parte de nosotros. También tenemos unas características subjetivas, nuestras percepciones, emociones, temperamento, personalidad, formas de expresarnos que nos hacen diferentes a otros de nuestro propio género, pero que no nos ponen ni en superioridad ni en inferioridad, y donde no hay una categoría mayor de masculinidad, donde tampoco hay una categoría mayor de feminidad. Necesitamos reconocer la verdadera diversidad de la creación en las razas, en temperamentos, en habilidades, en talentos. Esto es lo que necesitamos identificar para construir identidades saludables.